Dios les bendiga. Amén. Te adoramos, Señor. Aleluya. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Traer la palabra. Santo. Siempre, ¿verdad? Amén. Aleluya. Cuesta porque sabemos que la palabra del Señor es serio, ¿verdad? Cuando traemos la palabra, cuando buscamos, cuando escudriñamos y pedimos al Señor siempre dirección para que, ¿verdad?, ministre nuestras vidas como también al oyente. Amén. Y siempre orando y pidiendo a Dios que sea esa palabra que es la que toque a cada uno de nosotros. Amén. Le doy gracias al Señor por ese privilegio y por humildemente haberme, yo me humillo delante de Él, ¿verdad? Porque la verdad que uno no es nada y el Señor se place en usarnos, ¿verdad? Cuando no merecíamos nada, cuando verdaderamente no éramos nada. Pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que con Él somos más que victoriosos. Amén, somos más que bendecidos. El poder traer esa preciosa palabra, que esa palabra que es la que nos sana, la que nos restaura, la que nos bendice, ¿verdad? La que nos levanta muchas veces cuando, ¿verdad?, la leemos, cuando la escuchamos, si queremos escucharla, ¿verdad? Porque muchas veces, cuánta gente no se para aquí y trae palabra de Dios, pero nosotros estamos cerrados a oír, porque vemos al hombre y no vemos lo que Dios quiere hablarte. Y en este día, ¿verdad?, pido al Señor que, ¿verdad?, no me vean a mí, porque yo fallo, porque yo no soy perfecta, pero sí tengo a uno que me ha limpiado, tengo a uno que me ha restaurado. Amén. Y pido, ¿verdad?, que a través de eso que puedan abrir sus corazones y recibir lo que Dios tiene, porque sé que es una palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos ha mandado a hacer tantas cosas y a veces por estorbos, por cosas que no hemos permitido dejar o por cosas que hemos permitido que inunden nuestras vidas o que no queremos hacer. Hemos dejado y hemos evitado esa bendición sobre nuestras vidas. Y muchas de las veces he aprendido en estas últimas semanas que el Señor me ha hablado de una manera bien especial, que hay mucha gente en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta, pero es gente que te va a bendecir. Es gente que te va a dar una palabra, que esa palabra puede ser la que cambie tu vida completa. Y a veces lo rechazamos. Y a veces aún esa persona que a veces tú dices, ay, es que nomás me dice cosas negativas, no es que te dé cosas negativas o que no quiera decirte lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas, ¿verdad? Y a veces necesitamos esas vidas en mi vida, que te diga lo que no quieres tú escuchar, porque esa es exactamente la que tú necesitas. Y en este día, ¿verdad?, no que no sea la excepción, sino que tú podamos abrir nuestro corazón y recibir y dejar que Dios sea y agarrar lo que es para ti, lo que no es para ti, bueno, a un lado, ¿verdad? Pero abrir nuestro corazón para que el Señor pueda hacer en nosotros. Amén. Y voy a pedirles que abran en Génesis 22. Gracias, Jesús. Te doy gloria, mi Señor. Te doy adoración y alabanza, Padre Santo. Aleluya. Aleluya. Te bendigo, Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Te bendigo, Señor. Y lo vamos a leer desde ahorita, pero para que ya tengan en mente de lo que el Señor va a hablar en esta hora. Y leemos en Génesis capítulo 22 y voy a leer hasta el 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas en un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Amén. Y en este día, ¿verdad? Vamos a leer, y leímos ese, ¿verdad? Porque habla del sacrificio, de cuando Dios nos habla. Ve, hay muchas de las veces Dios nos ha hablado y nos ha dado promesas. Y si sabemos la historia, muchos sabemos la historia de Abraham. Cuando Dios le mandaba hacer algo, él lo iba y lo llevaba a cabo. Amén. Llevaba a cabo, y Dios a veces en Génesis 12:1, voy a ir viendo hacia allá, si gustan ir, está bien. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Okay, le está diciendo: vete de tu tierra. Él ya tenía ahí 75 años. Él estaba, como bien dicho, esa era su tierra, ese era su lugar, eso es lo que él conocía por 75 años. Y le dijo el Señor: vete. Vete de tu parentela, de tu casa, de todo lo que tú conoces, y ve. Y él dice, ¿verdad? Y dice después: y haré de una gran, y ya lo demás, pero dice, y en el 4 voy a leer: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero ahí está: y Jehová le dijo: vete, y se fue y se llevó a Lot. Le dijo: vete de tu parentela, vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre. Y se fue, pero a medias se llevó a Lot. Entonces vemos que cuando Dios nos habla, Él nos habla claramente. Y a veces nosotros decidimos obedecer a medias o obedecer completo. Y vemos que aún así Abraham fue bendecido y fue llamado. Siempre que escuchamos el nombre de Abraham, creemos, y luego se nos viene a la mente la fe, el hombre de fe. ¿Veis? Sabemos que era un hombre, fue porque llevaba a cabo, se iba y se atrevía y lo hacía. ¿Cuántos de tú o yo, por lo menos yo sé, que Dios te diga: vete, y te vas? Vas a decir: uy, tengo que ver, a ver cómo le voy a hacer, qué voy a... No nos vamos. Y eso yo creo que en esta noche, yo creo que Dios quiere hablarnos y decirnos: hay muchas cosas que Dios nos ha hablado. Yo lo sé. Dios nos ha dado muchas promesas. Y vamos a ver más adelante también en Abraham, cuando empezó Dios a hacer una obra y a empezar a hacer. Y aún le dijo: ahora alza tus ojos. Cuando se despidió más adelante en el capítulo 15, sabemos que Dios también ahí empezó a creer, y es cuando entonces se le puso como fe, y es donde empezó a hablar de la fe en el capítulo 15 por primera vez. Entonces vemos que siempre Dios nos va a hablar y nos va a dar algo específico, y a veces no va a ser fácil.
Las cosas a veces no son fáciles. Y no va a ser para que tú estés cómodo ni para que yo esté cómoda. Es para que Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, con nuestros hijos. Y a veces nosotros no obedecemos. Dios nos da cosas específicas. Vemos aquí también en la vida de Abraham cómo quisieron ayudarle a Dios. Vemos cómo le quiso ayudar a Dios cuando ¿verdad? Sara le da a Agar y tiene el hijo Ismael, ¿verdad? Y por eso se llama y se conoce como el hijo de la carne, porque a veces actuamos con nuestras emociones, con mis deseos, con lo que yo quiero, y no cuando el Espíritu Santo te llama a hacer las cosas. ¿Y qué está pasando desde ahorita? Son consecuencias de larga duración. Son consecuencias que todavía se están viendo. ¿Por qué? Porque se llevaron a cabo en la carne, se llevaron a cabo en nuestras emociones, en nuestros deseos, en los que nosotros queríamos. Y eso es lo que puede llegar a suceder en nosotros, cuando nosotros decidimos hacer cosas por mi cuenta. Amén. Yo le doy gracias al Señor. Muchas veces me ha parado y muchas veces le he regado. Pero gracias a Dios que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Que torna las cosas. Pero sí vamos a tener consecuencias. Y Dios quiera que no tengamos consecuencias de larga duración. Que sean cosas que van a ser temporales. Pero hay desafortunadamente muchas ocasiones que son de por vida. Y son cosas que vamos a vivir y consecuencias que vamos a tener. Como las tuvo Abraham también. Abraham no fue mejor ni peor que tú ni yo. Dios puso todos estos siervos de Dios en la palabra para que nosotros nos diéramos cuenta su vida y para que aprendiéramos de ellos. Para que aprendiéramos a que como Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre de propósito y fue un hombre llamado de parte de Dios. Como tú y como yo somos llamados. Pero que tenemos que obedecer como Dios nos manda. Y vemos que Abraham, conforme va caminando, va obedeciendo y va viendo las cosas y va haciéndolo como Dios le llama. Y vemos específicamente en el capítulo que leímos ahorita, porque yo creo que ninguno de nosotros, si Dios no creo, ya la palabra ya está revelada, pero si Dios te mandara a hacer algo así, no lo haríamos. Mas este siervo de Dios lo llevó a cabo, sin titubear, porque la palabra no lo dice, sino Dios no lo hubiera dejado saber. ¿Verdad? Y dice que el lugar era un lugar de donde iba, que se dice donde está el templo en este momento, ¿verdad? Donde iba a sacrificar a Isaac. Y vemos que es tipología de Jesucristo y todo lo demás, pero eso no voy a entrar en la tipología. Pero una de las cosas que sí quería enseñar es aún Isaac cuando le puso la madera en su espalda para que lo llevara. Es como nuestro Señor lo llevó a cabo también por ti y por mí. Para que pudiéramos nosotros llevar a cabo la obra que Dios te está mandando a hacer. Y lo que tenemos que dejar atrás. Tenemos muchas cosas que tenemos que dejar atrás. Que definitivamente tenemos que hacerlo para poder llegar. Amén, porque no podemos continuar. Y muchas de las veces, como dicen al principio, dice que Dios, que probó Dios a Abraham. Y Dios no prueba para que pequemos. Dios prueba para que vea lo que hay en tú y mi corazón. Amén. Voy a leer en Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Y está hablando cuando el pueblo de Israel estaba ahí andaban rondando por haber sido desobedientes en el desierto. Pero el punto que quiero traer es que tú y yo muchas veces andamos así y estamos en esos lugares y Dios nos está probando no para que nosotros pequemos o para que fracasemos, es para ver qué es lo que está en tu corazón y en mi corazón. Y eso es lo que muestra cuando tú te ves más en situaciones y más en problemas y cuando ves que todo se te cierra y cuando no ves salida, es porque Dios está haciendo algo. Es cuando Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón y eso va a definir qué es lo que hagamos, es lo que va a definir lo que Dios va a hacer. Porque o se puede atrasar tu bendición o se puede acelerar de acuerdo a tu obediencia y a mi obediencia.
¿Verdad? El Señor en el final de año, yo la verdad me afligí mucho y hubo mucho, como que el enemigo llegó a un punto donde yo me sentí tan mal, empecé a ver todo cerrándome y yo decía, Señor, no entiendo. Yo siempre he hecho esto, siempre he hecho y empezamos, ¿verdad? Aquí y aquí. Y Dios me decía, pero Dios me daba palabra y me decía, todo va a estar bien, yo te voy a proveer. Pero uno, como está cerrado y permite que el enemigo traiga estas cosas, aún yo me afligía, sabiendo la palabra que ya Dios me estaba dando. Porque somos, ya, bueno, yo soy cabezona. Entonces llegó un punto donde yo dije, ok, Señor, porque a veces pensamos que cuando le dejamos a Dios, de todas maneras tengo que hacer algo. ¿Cuántos hemos pensado eso? Yo dije, ok, Señor, te lo voy a dejar. Pero mi mente decía, ok, ¿cómo voy a hacer? Puede que a lo mejor busque un trabajo part-time. Puede que a lo mejor busco, a ver, nomás unas cuantas horas. O en mi mente yo estaba pensando ya, ¿cómo le haré? Busco un part-time, busco esto, busco lo otro. Y esto no es dejarle a Dios. Dejarle a Dios es dejarle completo y decir, Señor, ok, tú has prometido proveerme, así lo harás como dice la palabra. Y empecé y dejé. Y dije, ok, Señor, ¿verdad? Como dice tu palabra, tú me dijiste que tú vas a proveer igual como tú proveíste cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac. Voy a dejar. Y Dios hasta aquí no me ha dejado. Aunque las sumas y las restas y todo eso no alcance, aún alcanza. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. No es de decir dejarlo y luego volverlo a tomar y estar haciendo cosas para que funcione en nuestro favor. Eso es hacer lo que hizo él cuando Abraham hizo eso con Agar y tratando de ayudarle a Dios. Eso perjudica y daña. Pero cuando permitimos verdaderamente dejarle a Dios, es dejarle a Dios. Y decir, Dios, ahí está. Y para la gloria de Dios he sido más que bendecida. Y yo sé que si desde un principio Él no me ha dejado, no me va a dejar nada más. Pero ¿sabe qué? Pero ese es el enemigo. Es el enemigo cuando permitimos que la voz del enemigo venga y permitamos oír esa voz y hagamos lo que Él quiere. Y vamos a ver eso, porque también es algo bien importante que necesitamos estar bien atentos a la voz de Dios cuando es Dios y cuando no es Dios. Y a veces creemos más al enemigo que se ha reprendido en el nombre de Jesús que lo que Dios te ha hablado. Dios ha dado promesas y créeme que se van a cumplir. Yo las creo y las declaro en el nombre de Jesús. Lo creo con todo mi corazón y Él lo sabe. Porque he determinado en este año, Señor, decir vivir para fe. Una de las cosas que yo siempre, y el pastor le comenté la otra vez, el pastor siempre ha dicho que tengamos 3 o 4 o 5 meses de reserva si en algún día algo sucede. Yo siempre antes decía, pastor, si con poco uno está viviendo y está tratando de ahorrar lo más que se puede, no se puede. Y yo me entristecía sinceramente, porque yo decía, no puedo. Pero este año yo dije, no, ya no digo no puedo, sí puedo. Y lo voy a tener. Y voy a tener hasta 6 meses o hasta un año. En el nombre de Jesús. Pero hasta que no entre en tu corazón a creerlo y a declararlo, no va a ser nada. Y yo este año yo dije no. Y cuando el pastor lo mencionó otra vez, porque lo mencionó en el principio de año, dije amén, amén, así va a ser. Y lo voy a tener y voy a tener más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios no nos da límites. Dios nos da más si nosotros lo creemos. Y no vamos a vivir en esa prosperidad, no vivimos en esa prosperidad. El pastor no nos enseña eso, pero sí nos enseña en tener fe, en creerle a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es el que tiene, el dueño del oro y de la plata y el que te suple. Ese es al que Él nos predica, porque es la palabra. No esa prosperidad, no creemos en eso, pero sí creemos en que Dios es un Dios de multiplicación, que nos da y nos da en abundancia. Y lo creo. ¿Por qué? Porque cuando Él sabe que cuando Él nos da, que nosotros también damos para la obra del Señor. Y escuchaba también una palabra donde decía que el enemigo a veces no quiere que llegue tu bendición, porque sabe que vas a dar para la obra. A veces no quiere que te llegue ni que me llegue, pero me va a llegar. Y cuando me llegue, claro que le doy la parte a mi Dios.
Siempre, porque siempre eso es lo que tenemos que hacer. Pero el enemigo no quiere que te llegue, porque no quiere que bendigas la obra del Señor. Él sabe que sus siervos van a darle al Señor. Amén. Y muchas de las veces es lo que sucede, pero tenemos que estar bien atentos a la voz de Dios cada vez y creerle a Dios cuando Él nos habla. Y si Dios te ha dado una palabra, no dudes, porque te la va a dar. ¿Verdad? Miraba miré un pensamiento, no sé qué decía, que lo que Dios te ha revelado en la luz, no, que lo que Dios, aunque lo veas en la oscuridad, si Dios te lo reveló en la luz, va a ser. Que aunque estés en la oscuridad ahorita, pero si Dios te lo reveló en la luz, se va a llevar a cabo. Amén. So, no importa en qué situación, en qué circunstancia tú te encuentres en este momento, tenlo por seguro que vas a salir. Cuando somos obedientes y escuchamos la voz de Dios y estamos atentos a lo que Él quiere que hagamos y accionemos. Porque también en Abraham vemos que hubo una acción. Le dijo, ok, toma tu hijo, vete y sigue tu camino, y él tuvo que hacerlo. Y hubo una acción, hubo algo que tenía que hacer después de que Dios le dijo, no antes. Cuando Dios le dijo, vete, y lo llevó a cabo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a Génesis. Gracias, Jesús. Permítame porque como que santo tú eres. Ok, en Génesis 3. Te adoramos, Señor. Te bendigo, Jesús. Aleluya. Exaltamos tu nombre, poderoso Dios. Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Leemos Génesis 3 del 2 al 6. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos ahí, estaba hablando de cuando escuchamos la voz del enemigo o la voz de Dios, ¿verdad? Y a veces van a ver dos voces, ¿verdad? Y yo una vez platicaba con las niñas de Meche, y yo les decía, a veces, muchas veces, como se ve en la televisión, las caricaturas, es así. El Espíritu Santo nos habla, pero también el enemigo pone en tu mente porque nosotros damos abierta, porque Él no tiene control para eso, pero nosotros damos. Entonces aquí vemos cómo el enemigo también habló a ella, y ella dio entrada. Y vemos que ella sí sabía, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas otras cosas, pero vemos cómo ella le dijo en el versículo 3, oh sí, Dios dijo esto. Ella sabía, mas sin embargo ella decidió no escuchar esa voz. Decidió no escuchar la voz de Dios y escuchar la del enemigo. Y a veces eso tenemos nosotros, que damos a escuchar la voz del enemigo en vez de la voz de Dios, que ya te ha hablado. Y empezamos a hacer eso y a hacer decisiones de acuerdo a la otra voz extraña. Pero para poder tener esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, sí tenemos que estar en su presencia. Necesitamos empezar a estar en oración, buscando cada día la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Voy a empezar las clases en el tabernáculo y estudiando, ¿verdad? Cuando entras al lugar santo, entre más tú entras, más se te da, ¿verdad? Porque el lugar santo es donde santo sabemos que está el pan y está la luz. Y les decía un poquito para que no me escuchen, ¿verdad? Que saben que cuando entras ahí, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que tú entras más y más, te va a dar más hambre. Te va a dar más hambre de la palabra. Vas a brillar más. Vas a desear más esa luz. Eso es lo que necesitamos estar cada día, entrar más, y no nomás al lugar santo, sino al lugar santísimo. Pero cada vez que uno entra, cada vez que uno va, más hambre le da, más atenta a la voz de Dios te vuelves, más sensible a esa voz, y puedes distinguir cada vez cuando es Dios y cuando no es Dios. ¿Verdad? Siempre el pastor cuando era más nueva, yo decía, ok, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Porque a veces decimos, si te preguntas, ok, ¿cuál es bueno, leyendo la palabra te das cuenta cuál es la voluntad de Dios.
definitivamente. No hay duda de eso. ¿Verdad? Si yo algún día me voy a casar, la voluntad de Dios es que obviamente tiene que ser alguien que sirva a Dios y que crea lo mismo que yo. Esta es la voluntad de Dios. Doy un ejemplo rápido que puede entenderse. Esta es la voluntad de Dios. No voy a pretender que si quiero ser feliz con alguien que no sea cristiano. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo y estar atentos a esa voz, a la voz del Espíritu Santo, que es la que nos va a dirigir y va a instruir. Y muchas de las veces también hay gente a tu alrededor, es lo que decía al principio, hay gente a tu alrededor que desea tu bien, que desea que tú seas bendecido, que tú seas lleno, que tú seas, ¿verdad? Y esas vidas te van a decir lo bueno y lo malo también. Pero ahí también, si queremos escuchar, vamos a escuchar, y si no queremos escuchar, no vamos a escuchar. Tenemos que estar atentos y a veces no nos va a gustar. Yo soy una que cuando yo recién llegué, a mí me decían esto y esto y esto, y yo decía, ¡ay! Pero después meditaba y yo decía, Señor, pero es para mi bien, gracias. Pero hasta después, no rápido. Pero escuchábamos. Tenemos que estar atentos a escuchar. No, inmediatamente no desechemos los consejos. De verdad que eso es algo que yo aprendí de la pastora cuando no desechemos los consejos. Recibámoslo. Si no te gustan, pídele a Dios que te dé si cuáles son y cuáles no. Pero no desechemos, ¿sabes por qué? Porque este es un cuerpo. Como una vez prediqué, somos un cuerpo y todos somos uno y nos amamos y deseamos el bien para tus hijos, para mis hijos, para todos, y de alguna manera no es que nos queremos intrometer, pero deseamos lo bien los unos para los otros. Así debiera de ser. Y yo sé que a veces fallamos definitivamente, pero estamos ahí tratando de ayudarnos los unos con los otros. ¿Para qué? Para que todos seamos levantados en ese día glorioso. Para que todos seamos llenos y bendecidos mientras estemos aquí. Porque también aquí debemos trabajar para que otros también lleguen aquí. Amén. Sí tenemos que cada día anhelar esa presencia y escuchar la voz de Dios. Aún el atrevido, se atrevió con Jesús. Y vamos a esa parte. Vamos a Mateos capítulo 4. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Capítulo 4 del 1 al 3. Santo eres mi Dios. Aleluya. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hasta sinvergüenza fue con el Señor, pero eso nos demuestra a nosotros que aún el enemigo no tiene vergüenza, aún con Jesús, y Jesús era hombre, pero Dios. Pero entonces vemos que le dice, y vemos en el versículo 3, le dice, si eres, lo está tentando con esa, si eres. Es igual como el enemigo a ti también. Si eres hija de Dios, si crees a Dios, si le crees, allá tú, pero ni va a hacer nada. Si crees, esa palabra es del diablo. Si crees, si esto, si lo otro, con dudas, con confusión. Y el enemigo así te dice, si tú crees, si tú piensas, allá tú. No, yo sé y yo creo y declaro que va a ser así. Porque si así me lo dice la palabra, así va a ser. Y vemos que le dice 2 veces, si eres, ¿verdad? Y todavía le dice 2 veces, si eres hijo de Dios. Él sabía que él era hijo de Dios. Él ya sabía.
quién era. Pero esas son la confusión que el enemigo siempre quiere llevarte. Y siempre quiere ponernos. Es darte confusión de que si eres o no eres, o que si Dios te va a dar o que si no te va a dar. Y empieza todo eso. Cuando Dios te da una promesa, créelo que va a llevarse a cabo. Él no es mentiroso. Amén. Él lo va a llevar a cabo porque así te lo dijo. Amén. Entonces vemos, ¿verdad? Que Abraham lleva a su hijo y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Y no fue fácil, ¿saben por qué? Porque aún cuando iba a llevarlo en sacrificio era un sacrificio que quiere decir que era un poquito más de nomás ir a sacrificarlo. Tenía que hacer una ceremonia así. ¡Wow! Imagínate hacer una ceremonia para sacrificar a tu hijo. Eso tenía que ser duro. Eso tenía que ser duro. ¿Por qué? Porque en primera va 3 días de camino. En todo ese proceso, supongo que él está pensando, no dice la palabra, ¿qué estaría pensando? Pero aún así no dejó que el enemigo pusiera nada en su mente. Que le pusiera duda, no dejó que le pusiera duda, que le pusiera nada. Y así él continuó su camino. No permitió, no le dio entrada al enemigo para que anduviera confundiéndolo o para que anduviera. Simplemente la palabra dice que él iban en el camino y aún con fe confiando en que iban a regresar todos. Amén, porque vemos en el versículo donde le dice regresaremos en plural que iban a regresar los dos. Amén, creyendo, aún dicen muchos, estuve estudiando y viendo que aún él iba a ir a sacrificarlo, él creía en que Dios lo podía resucitar. Por eso iba a llevar a cabo eso. Por eso él creía en que Dios era poderoso para ir y resucitar a su hijo si él tenía que llevarlo a cabo. Por eso es que habla de la tipología de Cristo, que él iba a ser resucitado y que nuestro Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero eso es lo que estaba él y él dijo, si tengo que ir y hacerlo, lo voy a hacer. ¿Y qué vemos? Que cuando llegó, ¿verdad? Hizo todo lo que él tenía que hacer y le dice, vete, yo te mostraré. Fue con fe, no sabía ni a dónde iba. Pero llegó un punto que nosotros cuando Dios te llama y te dice, vete, veas esto, ve, llega eso. Llega un punto donde dice, ahora alza tus ojos, escucha, porque ahí te mostraré dónde es. ¿Cuántos de nosotros no tiene promesas y sabe que va a llevarse a cabo? Y dice, sigue caminando y va a llegar un punto donde te va a decir, ahí está, escucha. Porque ya está, pero tenemos que caminar como llegó Abraham. Abraham caminó y llegó a un punto donde alzó y le dice, ahí está. Y ya él se dio cuenta y le dijo a sus siervos, váyanse para allá ustedes porque aquí es donde yo voy. Amén. Así es contigo y conmigo. No somos diferentes ni estamos exentos a que haya pruebas en nuestras vidas. Pero sí, siempre Dios nos da una salida. Amén. Y siempre, como dije al principio, cuando les di el salmo donde dice, es para mostrar, para ver lo que hay en nuestro corazón. Para que seamos fortalecidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pruebas, hemos tenido circunstancias que sabemos que sin ellas no seríamos lo que somos ahora? Definitivamente. No seríamos lo que somos ahora. Y que nos han formado de tal manera que han sido para la gloria de Dios. Que han sido para que seamos formados de tal manera y podamos ayudar a otros. Dios tiene todo en control. Si tú le sirves a Dios, tú amas a Dios, cree que todo lo que te pasa y lo que Dios tiene el control. Y que Dios va a hacer una obra maravillosa no solamente en ti, sino en tus hijos, en tu familia. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Aunque no lo veamos, porque a veces no lo vemos. No vemos, Abraham no había visto que Dios iba a decirle, hey Abraham, para. Él no sabía. Él simplemente iba por fe a llevar a cabo lo que Dios le estaba mandando a hacer. Igual tú y yo tenemos que ir a llegar a cabo, a hacer lo que tenemos que hacer, aunque no lo veamos. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, es llevar a cabo. Punto y se acabó. Y a veces no queremos. Pero sí, si queremos la bendición, tenemos que llevarlo a cabo. En esta noche yo de verdad, yo digo, yo oraba, yo decía, Señor, que penetre en nuestros corazones, porque si penetra en nuestros corazones,
No queremos estar, escuchaba también, sí, la victoria es grande, pero yo quiero estar en triunfo. Porque en triunfo es más allá. Es vivir continuamente en victoria. No es ahorita y después ya no, sino continuamente, continuamente, continuamente. Sí, que va a haber pruebas, sí, amén, seguirlas, pero sabemos que Dios está en control y que Dios va a hacer la obra y que Dios va a hacer como Él ha prometido que va a hacer. Amén. Yo me gozo porque yo sé que Dios me ha prometido muchas cosas y algunas ya me ha dado y otras no. Pero la mayor, ¿verdad? Yo me gozaba porque la hermana Olga me dio un sueño y yo decía, wow, ya viene, ¿verdad? A veces nos desesperamos y yo le doy la gloria al Señor que hasta ahorita, puedo ser honesta, tengo años que no me desespero. Porque yo sé que mi Dios me lo ha dicho y así va a ser, de casarme. ¿Verdad? Hubo un tiempo atrás donde, ¿verdad? Donde yo me desesperaba hace unos años atrás, pero llegó un punto donde verdaderamente, yo siempre le digo a las jovencitas, no se desesperen. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando Dios te da algo, te lo va a dar bien. Y te va a moldear a ti y te va a ti, porque yo también necesito ser moldeada, ¿verdad? Yo necesito ser cambiada. Y para la gloria de Dios ya tengo... cumplí 17 años en el Señor y he sabido esperar no porque yo soy buena o porque yo lo puedo, es porque Dios me ha ayudado. Amén. Y yo le digo a las jovencitas siempre que tengo la oportunidad, no se apresuren, de verdad no vale la pena. No vale la pena querer ayudarle a Dios en la promesa que Él tiene para ti. No vale la pena, créanme. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar en que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y cuando sea, yo veo bendición tras bendición. Yo sé, aquí hay matrimonios que yo sé que Dios se ha unido y que son de ejemplo. Javier y Nidia, Omar y Maritza, muchos hermanos aún que no empezaron, que no se casaron en el Señor, son de bendición porque son matrimonios que Dios los ha unido y son de bendición. Amén. Y son matrimonios que permanecen porque Dios los ha mantenido y porque Dios los ha bendecido. Porque si está unido usted es porque Dios así le ha placido y lo va a seguir bendiciendo y lo va a ser usado para hacer de bendición a otros que han batallado, pero que Dios ha bendecido porque los tiene todavía unidos. Eso es bendición. Eso es gran bendición. Y eso no era lo que iba a decir, pero para la gloria del Señor, ¿verdad? Que siempre Dios pone, porque de verdad que es algo que yo creo que está en el corazón de Dios y está en el corazón de muchos, que cada día busquemos la voluntad de Dios, que escuchemos la voz de Dios y que seamos llenos para que podamos entonces hacer su obra que Él nos ha llamado. Amén. Para que cada día y les voy a dar el Salmo 19, 49, 50, que es una de las palabras que yo continuamente y que la declaré en el año cuando hicimos en el servicio del año nuevo, que dice en el Salmo 119, el 49 y 50, y dice: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Amén. Y está en NIV, por si están leyendo en su King James. Esta es en NIV. Y la puse así, que también en el otro dice hermoso, igual, pero en esta dice un poquito: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundes esperanza. Amén. Esa palabra, siempre que el enemigo quiera venirte a decir algo negativo o que te quiera venir a confundir, recuérdale la palabra que Dios te dio. Porque esa palabra te da aliento a ti y le recuerda a Él que Dios no es mentiroso. Amén. Y que Él te va a dar lo que Él te ha prometido. Y te da esperanza para seguir y te da esperanza para continuar. Y dice: este es mi consuelo. El 50 dice: este es mi consuelo en medio del dolor. Este es mi consuelo en medio del dolor. Que tu promesa me da vida. Amén. Porque la palabra de Dios es viva. Viva y eficaz. Y esa palabra da vida. Y cuando esa palabra penetra, te da aliento para mucho. Por eso, para la gloria de Dios, espero paciente. Amén, porque esa es la palabra que me da vida. Amén, porque yo sé que mi Dios no es mentiroso. Y que mi Dios me ha prometido no una, dos, ni tres, muchas veces, y yo sé que se va a llevar a cabo. Amén, y cuando sea el día será bello. Amén.
Pero mientras espero, trabajo en Él, en lo que Él decida, como Él quiera, y para adelante. Porque siempre es en lo que está, hacerlo para Él, y lo demás Dios pondrá como Él desee. Amén. Vemos regresando a Abraham, ¿verdad? Donde él empezó y llevó a cabo y fue, y vemos que al final, ¿qué es lo que pasó? Que le dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar porque le proveyó, ¿verdad? El cordero que llevara a cabo el sacrificio. Vio su sacrificio y le dijo, mira, ahí está ahora te provee el cordero para que lo sacrifiques. Le dio un sustituto, le dio lo que él estaba esperando. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, que dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vemos que cuando obedecemos, ¿qué sucede? Hay bendición. Hay bendición en nuestras vidas cuando obedecemos y caminamos de acuerdo a lo que Dios nos da. Vemos en este capítulo, no solamente te bendice a ti, sino bendice a tu descendencia. Y una de las cosas que yo he aprendido, y yo a veces siempre procuro y digo, Señor, que mi caminar sea recto, que caminar sea lo mejor que yo pueda, porque ahí está mi hija. Yo no quiero traer maldición a mi hija, yo no quiero traer cosa negativa a mi hija, y por más tratar de ir lo mejor como Dios manda, para que haya bendición en mi hogar y en mi familia y en mi hija. Amén, porque cada vez vemos, aún a través de la palabra, que cuando había algo en el hogar, entonces se coleaba en la familia. Ahí están generaciones y en todo, y desafortunadamente ya hay mucho de eso en el pasado, y eso no lo queremos nosotros continuar. No queremos continuar con todo eso, queremos romperlo y queremos bendecir. Y vemos que cuando nosotros como padres, ¿verdad?, obedecemos, y como vemos como Abraham le dice, y aquí hay promesa para nosotros, porque dice toda la generación, todos los que vienen, de ahí somos nosotros y venimos y traemos esa bendición. Pero también requiere que nosotros obedezcamos, que nosotros también caminemos en esa, porque yo no quiero maldición para mi hija. Yo no quiero nada malo para mi hija. Claro, ella va a tomar sus propias decisiones, pero también va a determinar lo que yo haga también. Amén. Entonces eso es tan importante como padres también llevar a cabo. Tratar nosotros de vivir una vida que agrade a Dios, para que entonces nuestros hijos sean bendecidos. Y procurar siempre la dirección y la sabiduría de parte de Dios para instruirlos, ¿verdad? Como Dios nos ha enseñado. En eso, ¿verdad, hermanos? Yo insto, ¿verdad?, que cada día, si el enemigo ha traído dudas o ha venido y ha querido poner, que en este día tú puedas decirle ya, hasta aquí. No más voy a permitir voces extrañas, no más voy a permitir a que el enemigo me venga y me ponga duda y me venga a poner a que no soy, que soy peor que todo el mundo, que soy esto y que soy aquello, o que no va a pasar lo que Dios ya me ha prometido. En este día yo te digo, si tú declaras esa palabra, Dios lo va a hacer, porque Dios te lo ha prometido. En este día, si tú lo decides, tú puedes tener una vida llena de gozo, de paz y de amor, como Dios quiere que vivamos. No siempre dudando y pensando si va a ser o no va a ser, o si va a pasar o no va a pasar. ¿Verdad? Abraham creía en Dios como el Todopoderoso. Vemos en Génesis 17:1. Lo creía en Él como un Dios todo eterno, el Dios altísimo, el Señor y Creador de los cielos y de la tierra, dueño de toda creación, un juez justo, administrador del mundo. Se le reveló de diferentes maneras, como Dios se te revela a ti y a mí, sabiendo que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios eterno, que Él es un Dios juez y justo de todas las cosas, que si han pasado cualquier cosa, Dios es un Dios justo, que hace justicia para sus hijos. Amén. Y que cada día, si ponemos nuestra mirada y nuestros oídos a lo que Él quiere, Dios va a llevar a cabo lo que te ha prometido. Y no que tengamos cuidado que no atrasemos, porque también nosotros lo podemos hacer, pero que nosotros, porque Dios no llega tarde ni temprano, Él llega a tiempo, pero nosotros somos los que podemos hacer eso. Pero que cada día nosotros podamos mantenernos en ese caminar donde Dios nos quiere que estemos. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos y también para bendecir.
Amén, que Dios les bendiga mucho y que cada día, ¿verdad?, Dios hable a sus vidas y que cada día seamos bendecidos. Amén, Dios les bendiga.